Vamos a hacer una oración para poner en las manos de Jesús esta reunión. Señor Jesús, ponemos en tus manos esta reunión. Sabemos que tú la tienes ya, Señor, en tu control, Señor. Experimentamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo también, y eso nos reconforta, Señor, nos bendice en gran manera, porque, Señor, en eso ya somos bendecidos, amado. Pero ahora queremos una mayor bendición, queremos que nos bendigas más, Señor, también por medio de tu palabra. Señor, que sea una palabra de vida eterna, una palabra, Señor, que traiga, Señor, luz en medio de tantas tinieblas en las cuales estamos viviendo. Tinieblas, Señor, que han oscurecido la tierra, que han oscurecido, Señor, la vida de muchas personas, pero hoy resplandece en medio de esta oscuridad. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, les comentaba acerca de la providencia de Dios, y hay algunos puntos importantes, muy relevantes, que es necesario retomar, y sobre todo para quienes no pudieron estar hace 2 semanas, pues la semana pasada nos compartió Felipe, el hermano Felipe. Entonces, es importante hablar acerca de la providencia de Dios, sobre todo en estos días en los que vemos mucha muerte, en los que vemos mucha destrucción, en los que vemos mucha enfermedad, en los que vemos mucha maldad, muchísima maldad, pudiera decir yo, y donde surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando con Dios? ¿Cómo es que Dios permite, si se nos habló acerca de la providencia de Dios, de que Dios tiene todo bajo su control? Y surge esa pregunta. Mucha muerte, mucha enfermedad, mucha tristeza, muchas personas con problemas depresivos, con problemas psiquiátricos. El día jueves, en mi familia cercana, primos hermanos, murió mi prima hermana y también murió su mamá, que era mi tía. Entonces, un día muere mi prima, a la siguiente lo estaban velando, y casi a la misma hora del día jueves fallece mi tía. Entonces, al final se fueron juntas, las enterraron en el mismo tiempo, en la misma fosa. Y eso de verdad que causa un dolor, causa una aflicción en el corazón. Tal vez en el caso personal, tuve la oportunidad hace algunos meses de poder estar allí, de poder compartirles, de que arreglaran su vida con Dios. Pero definitivamente por temas de trabajo, por temas que el día de hoy los vivimos y que no hay tiempo para nada. Hay actividades, hay trabajo, hay ocupaciones, quehaceres, los hijos, la atención de los hijos, la atención de la esposa, la atención del esposo. Si eres cristiano, si eres cristiana, la obra que también Dios nos pide que hagamos su obra, que hagamos su voluntad, la oración, la intercesión, la lectura de su palabra. La verdad es que yo no me hago la idea de poder tener un tiempo para perderlo viendo una película o viendo un partido de fútbol completamente. No sé cómo le hacen muchas personas. Y me dolió, ciertamente nos dolió como familia, pero a la familia más cercana, a sus demás hijas, mis demás primos, con problemas de COVID también, encerrados, en cuarentena. No me acerqué, no se preocupen, no estoy infectado. No me acerqué mucho, pero ¿por qué razón? Porque nos guardamos, ¿cierto? Y porque sí confiamos, yo confío mucho en Dios, pero también tenemos que cumplir la parte que nos corresponde de obedecer a nuestras leyes. Entonces, en medio de todas estas circunstancias que te estoy comentando, y de mucha maldad, sobre todo de mucha maldad, y que vamos a ver la razón por la cual nosotros estamos rodeados de maldad, inundados de maldad.
un pasaje en la Escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 45, verso 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En este pasaje podemos ver el propósito de la enseñanza y sobre todo el propósito de Dios para tu vida. Para tu vida, y el propósito de Dios es la preservación de la vida. ¿La vida física? No. La vida espiritual, que es más importante. La vida física, unos primero, otros después, pero todos vamos a partir. En el contexto de este pasaje que tenemos en la pantalla, dice: ahora pues no os entristezcáis. Estaba hablando José después de haber sido vendido por sus mismos hermanos y después de mucho tiempo en el cual él ve la mano de Dios, ve la providencia de Dios, que se da cuenta de que Dios ha sido tan bueno, aunque en el primer momento pudiera haber parecido una tragedia para su vida. Es vendido por sus hermanos como un esclavo allá a Faraón, a Egipto, pero en base al cuidado de Dios, en base a la providencia de Dios, la sabiduría de Dios, pues Dios lo había, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La historia es amplia, después viene la escasez, y en la escasez los hijos, sus hermanos, los hijos de su padre, tienen que ir a buscar el alimento, y bueno, una historia preciosa de cómo Dios tiene el cuidado de todas las cosas, y el único propósito de Dios es la preservación de la vida, la preservación del alma. Muchas veces no se entiende y se muere el familiar, y dices: bueno, ¿cuál será el propósito de Dios? Tal vez quiere preservar tu vida espiritual, tu alma, porque dice que mejor es estar en la casa de luto que en lugar de la casa del banquete, en la casa de la fiesta. Porque tal vez en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, de la pérdida del ser querido, o de la pérdida de la salud, o de la pérdida de la economía, del trabajo, en medio de toda esa escasez que pudieras tú tener, allí Dios quiere preservar tu vida. Los pensamientos nuestros no son nuestros pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes y tienen un propósito: preservar la vida, preservar tu vida en cada una de las circunstancias por las cuales tú estás pasando, y que haya aflicción y que hay tristeza. Tal vez en este momento no haya aflicción, tristeza, sino que hay tranquilidad, hay paz, hay salud. Pero ¿cuánto tiempo puede pasar para que venga a disminuir tu salud, a disminuir esa confianza en tus propias fuerzas? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, dice la Escritura, el primer versículo de toda la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después que el Señor terminó la creación, Él no abandonó el mundo para que anduviera por su cuenta. Cuando Él termina de hacer toda su obra, no la abandonó. No es como un relojero que hace un reloj, de esos relojes antiguos de los cuales se les da la cuerda. Un relojero que después de haber terminado su obra, jala la cuerda y después ahora deja que lentamente se le acabe la cuerda, se le acabe el tiempo que le ha dado la cuerda, y ahí se acabe ese reloj. ¿Qué es lo que tiene que hacer un relojero? Estar continuamente dándole cuerda. Pero no es como ese relojero que lo deja ahí hasta que se acabe, sino que más bien Dios sigue participando en la vida de su pueblo. Dios sigue participando en el cuidado de su creación, también en la vida de su pueblo, aquellos que verdaderamente son su pueblo, pero también de la creación. Él permite que salga el sol sobre buenos y sobre malos, pero tiene un cuidado especial sobre su pueblo, y a eso, la verdad es que en eso le damos gloria a Dios,
que nos bendice, porque todas las cosas, aunque nos pasen cosas malas, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Así es. Y así sea. Él es el Padre amoroso que cuida lo que Él ha hecho. Quien no tiene un hijo y en el amor con que lo tuvo, no lo procura, no lo cuida, no lo guarda, lo lleva a una bendición, a una instrucción, y si es un padre temeroso de Dios, lo instruye en el camino de Dios. En términos doctrinales, esto es su providencia, el cuidado de Dios para cada uno de nosotros, el cuidado de Dios para tu propia vida. Eso es, en términos doctrinales, la providencia de Dios. Hay 3 aspectos de la providencia de los cuales yo les quiero compartir en esta mañana, en esta tarde. Uno de ellos es la preservación, el segundo la provisión y el tercero el gobierno. La preservación habla acerca de que Él tiene el cuidado. Veamos en el libro de Nehemías, en el capítulo número 9, en el verso 6. Vamos a ver algunos ejemplos de estas características de los aspectos de la providencia. Dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué podemos ver en este pasaje de la Escritura? Nehemías, entendiendo el poder de Dios, el cuidado de Dios, el poder de Dios al decir y al reconocer que Él hizo los cielos y la tierra, y los cielos de los cielos, como dice, con todo su ejército. Cuando una persona duda del poder de Dios en la creación, cuando una persona empieza a escuchar ideologías, escuela, universidad, en la calle, en diferentes lugares en donde empiezas a dudar un poquito del poder de Dios en la creación, ¿sabes? Has bajado la guardia. Has bajado la guardia porque entonces empiezas a dudar acerca del poder de Dios. Y Nehemías, que era un hombre de oración, un hombre de Dios, el cual Dios le habló para que regresara a Jerusalén para reconstruir los muros, allí reconoce el poder de Dios. Y dice, con todo su ejército, la tierra y lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y Nehemías declara algo bien importante: tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Lo importante es que Nehemías está reconociendo que es Dios quien vivifica todas estas cosas. Él es el que le da la vida. Él es el que da la vida a cada uno de nosotros. En el Salmo 36, verso 6, dice la palabra de Dios, también hablando el salmista David y declarando: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Estos pasajes de los cuales estamos hablando hablan acerca de la preservación de Dios para con su creación, que dicen y hablan acerca de que Dios no deja descuidada a su creación, sino que Él la preserva. Y aquí por eso David dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. David está confesando, está haciendo una confesión clara, como Nehemías también. Y no solamente a nosotros, la corona de su creación, tú eres la corona de su creación. Y no, fíjense,
Un breve ejemplo. Un pensamiento que les meten en los grupos de AA que he tenido la oportunidad de estarles compartiendo, los hacen sentir como que ya no son nada, como que ya no valen nada, como que es necesario que estén allí encerrados, como que es necesario, y les hacen creer que ellos ya no tienen forma de poder ser una persona normal, de poder tener una lucidez en su mente, en su corazón. Y yo les hablaba acerca del poder de Dios. Y yo les decía, eso no es cierto. Dios te conserva a ti porque tú eres la corona de su creación. Y Dios dice que agradó a Él agarrar de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no era, para deshacer a los licenciados, a los doctores, que también Dios quiere tener misericordia de todos ellos, claro que sí. Porque muchas veces están más perdidos que los borrachitos, que los viciosos. Tienen un corazón todavía aún más torcido pudiera ser. Pero yo algo que les decía era, Dios tiene un cuidado especial de ti, porque eres la corona de su creación. Lo que ha pasado es que has tomado decisiones erróneas y que vamos a ver la razón por las cuales muchas de las veces se toman estas decisiones erróneas. Colosenses capítulo 1, verso 17, dice la Escritura, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el Nuevo Testamento entonces también estamos viendo cómo se respalda que desde la creación, por medio del apóstol Pablo hablándoles a los colosenses, les dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en Él subsisten todas las cosas porque Él las creó. De igual manera, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. En Él subsisten todas las cosas. Y por eso podemos ver cómo Él preserva lo que Él ha creado y no lo deja. Aunque pareciera, en medio de todo lo que les platiqué al comienzo, pareciera que Él no está teniendo cuidado de su creación. Vamos a ver ahora la otra parte, otra característica acerca de la providencia de Dios, que es la provisión. Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de todas sus criaturas. A algunos les da más, a otros les da menos, tal vez. Pero Dios hasta el día de hoy no nos ha dejado sin comer. Tal vez, algunas veces pensando, ¿y ahora qué vamos a comer? La semana pasada que fui a mi reunión de iglesia, allá en Musquis, y para la cooperación del salón nos piden 10 pesos porque se está haciendo la reunión en un salón externo de donde se hacen las reuniones, y nos decían los hermanos, nos va a tocar de a 10 pesitos para pagar lo del salón, y le decía a mi esposa, no traigo ni los 10 pesos. Y antes de salir de la reunión se acerca una hermana que también salió de COVID, estuvo malita, y me dice, hermano, Dios me puso en mi corazón que le diera esto. Allá yo soy un discípulo, yo no soy el responsable, allá son otros los responsables. Yo voy como un discípulo, yo no soy nadie, de hecho tampoco aquí soy nadie. Yo soy su servidor. Y me dice, Dios me puso en mi corazón que le diera esto. No es mucho. Dice, pero Dios me lo puso en mi corazón. Digo, ay, hermanita, no se lo he dicho, pero se lo voy a decir para que sea bendecida ella también, porque ella escuchó la voz de Dios. Y ella fue un instrumento para bendecirme a mí. Porque hay momentos en que no hay. Pero como dice la palabra de Dios, sabemos tener y también sabemos no tener. Por supuesto. Y a Dios sea toda la gloria. A Dios de verdad sea toda la gloria. ¿Acaso recibimos solamente lo bueno y lo malo no? Claro que no. Vamos a recibir todo lo que provenga de Dios. Entonces, en esta provisión, Dios tiene la provisión para cada uno de nosotros.
Dios te quiere bendecir. Y suple para las necesidades de sus criaturas. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14, dice la Escritura: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué podemos ver aquí? Dios creó las estaciones del año, porque en cada una de las estaciones, quienes conocen un poquito más saben en qué tiempo se siembra, en qué tiempo se prepara la tierra, en qué tiempo después se siembra y después en qué tiempo se cosecha, cuál es el mejor clima, cuál es el mejor tiempo. Y eso, hasta en eso Dios tuvo cuidado, porque permitió que se sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Entonces Dios crea las estaciones. Y en el verso siguiente dice, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versos del 29 al 30, y dijo Dios, estamos hablando de su creación, de cómo Dios tuvo cuidado de cada una de las cosas. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. En que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, Dios nos proveyó desde aquel tiempo para comer de todo, de todo. Y a toda bestia de la tierra, dice, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios nos bendice, Dios dio alimento para los seres humanos y también dio el alimento para los animales. Y dice que Él tiene cuidado, si tiene cuidado de los pajarillos, ¿cómo no tendrá cuidado de cada uno de nosotros? Y más, ¿cuánto cuidado tendrá de sus hijos? De aquellos que le conocen verdaderamente a Dios. Que esa es la temática general de estas enseñanzas, conociendo más a Dios. Porque cuando no se conoce a Dios, definitivamente no se le guardan sus mandamientos. No se guardan sus mandamientos. En la siguiente cita dice en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aún después, esto ocurrió, esta promesa de parte de Dios. Aquí es donde Dios está renovando una promesa de proveer con estas palabras. Había pasado el diluvio y por causa del diluvio había sido destruida toda la tierra. Todos los animales habían sido destruidos. Pero Dios renueva su promesa con estas palabras. Y dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Lo que Dios está haciendo al renovar esta promesa, diciendo, no se va a acabar la cosecha, porque la sementera es cuando se prepara, si no me equivoco, lo estudié, lo busqué. La sementera es cuando se prepara la tierra, cuando se siembra la semilla y después viene la siega, la cosecha. Entonces va a haber la sementera, va a haber la cosecha, se va a preparar la tierra mientras la tierra permanezca. Esta es la provisión de Dios para cada uno de nosotros. Ciertamente por causas de decisiones, por causa del egoísmo de grandes empresarios, grandes industrias, ¿qué es lo que se está haciendo con todos los animales, con todo lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos comer? Aguas contaminadas, tierras contaminadas, frutas, legumbres, verduras contaminadas con insecticidas, con pesticidas, creciendo con aguas negras.
y que definitivamente todo eso va afectando a la vida, a la salud de las personas. Lo más natural es en la tierra, en el campo, y darle crecimiento, algo que cada vez va siendo más difícil. Pero Dios, aún en todo eso, tiene cuidado. En el libro de Salmos, en el capítulo 8, verso 22, dice la Escritura, yo tomé solamente estos versículos de este Salmo, porque todo el Salmo 104 da testimonio de la bondad de Dios. Una bondad para suplir para todas las criaturas. Si tú puedes leer en tu casa, lee todo el Salmo 104 y vas a ver cómo Dios bendice grandemente. Dice nada más el verso 24 al 29. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Dios, teniendo cuidado aún de este ser grandes, dice seres grandes, seres pequeños y grandes. Y hay varios pasajes en la Escritura que hablan de este ser, de Leviatán. Y aún a él dice que allí andan las naves, verso 26, allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en medio del mar. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Y ciertamente cuando Dios esconde su rostro, viene mucha turbación a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando viene una turbación a nuestra vida, sí es importante hacer un autoexamen, porque dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe y para ver si en esa fe en la que tú tienes puedes ir a Dios y preguntarle y decirle, tengo necesidad. Pero aquí cuando dice que Dios esconde su rostro, viene una turbación a todos los animales. No hay que comer. ¿Cómo se turban los animales cuando de repente vemos en los bosques cómo se están incendiando todos los bosques? Vemos cómo todos los animales están turbados, están temerosos, están corriendo para guardar su vida. Dios escondiendo su rostro por causa de la maldad del hombre, por causa de las malas decisiones del hombre. Dios mismo le reveló su poder creativo y sustentador a Job, otra historia que pudiéramos tomar y nos llevamos gran parte de la tarde. Dios le revela en capítulos 38 al 41, podemos ver cómo Dios le revela a Job ese poder creativo y sustentador para su vida. Por eso es que al final Job dice en sus propias palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque a pesar de que había muerto todos sus 7 hijos, sus 3 hijas, todo su ganado, sus asnos, todo su sembradío, todo lo que había Dios permitido a Satanás que le tocara y que le quitare, Dios se lo restituye y le dice, ahora veo que todo lo puedes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros lo veamos, que no escuchemos solamente, que no sepamos de Él solamente de oídas, sino que lo conozcamos, que lo veamos y que podamos estar cara a cara delante de Él, irreprensibles, en santidad como Él nos lo demanda, como a ti te lo demanda Dios. ¿Quién podrá estar delante de su presencia si hay iniquidad, si hay pecado? ¿Quién podrá estar? Porque Él es 3 veces santo. Dice Mateo capítulo 6, del verso 26 al 30. Nuevamente vamos al Nuevo Testamento y en palabras
del Señor Jesucristo. Dice en la Escritura: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El propósito de Dios es preservar la vida de su pueblo. El propósito de Dios es cuidarnos. Y el propósito de Dios es que haya esa fe como la de un niño, para creer que Él tiene el control de todas las cosas. Y que así como explica en estas citas, es como debemos de creer lo que Dios dice. Es el Señor Jesús, vemos en este pasaje cómo el Señor Jesús afirma sin lugar a dudas, que Dios es el que provee para toda su creación. El mismo Señor Jesucristo está aquí afirmando, diciéndoles: hombres de poca fe, no duden. Dios tiene el cuidado de todas las cosas. Y tiene el cuidado de todas las cosas materiales, pero tiene un cuidado mucho mayor, muy especial, que es el cuidado también de nuestra vida espiritual, de tu vida espiritual. Él tiene cuidado. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, un pasaje muy conocido en el cual vemos que Dios tiene un cuidado especial, muy especial para nuestra propia alma. Nos da el alimento, nos da los animales, nos da las flores del campo para comer. Pero dice su misma palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de su boca, la palabra que sale de Dios. Y estas son palabras de vida eterna, porque el cuidado de Dios y el propósito de Dios es para preservación de la vida, para preservación del alma, porque nuestras almas son eternas. Y aquí provee Dios lo espiritual para ti, porque Dios quiere que vivas una eternidad con Él. ¿Y cuál es la forma en la cual Dios provee algo tan especial espiritualmente hablando? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué grande bendición, qué grande provisión de Dios para nuestras vidas, para tu vida en especial. Y si tú no la has tomado, aquí está la provisión de Dios para tu alma. Aquí está su Hijo unigénito, diciéndote: todo está pagado. Porque dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios provee una grande salvación a todo el mundo en general. Pero ¿cuántos son los que aceptan esa salvación? ¿Cuántos son los que buscan esa verdadera salvación? ¿Cuántos sí la quieren, pero no quieren dejar su maldad, no quieren dejar su pecado, pero sí quieren ser salvos? Sí dicen ser hijos de Dios, sí dicen obedecer a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Entonces, no has tomado este regalo de Dios, su gracia, un regalo para preservar tu alma por toda la eternidad. Y es nuestra oración que cada uno de ustedes pueda de verdad entregar su vida a Dios en obediencia
porque Él eso es lo que quiere. Por eso dio a su Hijo en rescate de ti, de tu vida y por todos tus pecados. Y Él no te condena, ni yo te condeno. Él vino a darte vida y vida en abundancia, vida eterna. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice la Escritura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablándoles a los filipenses y diciéndoles, en medio de la necesidad que ellos tenían, le está diciendo: mi Dios te va a suplir todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, son muchas las riquezas de Dios. Tal vez tienes mucha necesidad o tenemos mucha necesidad económica, pero las riquezas en gloria en Cristo Jesús, las riquezas en el nombre del Señor Jesucristo son las espirituales primeramente. Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguno tiene falta de fe? ¿Qué dice la Escritura? Pídala a Dios y Dios suplirá. ¿Hace falta la lectura? Ve a Dios, Él suplirá. ¿Hace falta tener una experiencia, tener una vivencia con Dios? Acércate a Él, Él la va a suplir, Él la va a proveer, porque Él provee no solamente lo material, sino sobre todo lo espiritual. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 2, en esa no hay capítulos, solamente hay versículos. En la tercera carta de Juan solamente hay versículos. Y en el verso 2 dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esa es la provisión de Dios. Ese es el corazón de Dios para sus hijos, para su pueblo, y que la quiere hacer extensiva a ti si tú quieres ser su hijo, si tú quieres ser su hija, si tú quieres verdaderamente conocerlo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y todas las cosas es todas las cosas, y que tengas también salud, así como prospera tu alma. Fíjate el cuidado de Dios también, que está teniendo este detalle de decir: también quiero que tengas la salud y que también prospere tu alma. La salud se pierde por muchas circunstancias, pero Él aún en eso, Él quiere que estemos saludables y quiere que haya una prosperidad en nuestra alma. La provisión de Dios, el cuidado de Dios para su creación, para su pueblo, para su creación, pero para su pueblo, para la corona de su creación que somos todos nosotros, y aún para todos aquellos que todavía continúan en una rebeldía, que todavía continúan en un pensamiento de: ¿serviré a Dios o seguiré sirviendo a mis dioses, a los Baales? ¿Seguiré sirviendo al mundo o seguiré sirviendo a Dios? ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Qué te ha ofrecido el mundo? Sí, tal vez tengas una casa, sí, tal vez tengas un auto, sí, tal vez tengas propiedades, dinero, etcétera, muchas cosas, pero si hay un vacío grande en tu corazón, ¿de qué te sirven todas las cosas materiales? Por eso lo que Dios quiere es una prosperidad en tu alma, pero que también haya una salud. Ahora vamos a pasar al gobierno. Es un tema también importante acerca del gobierno, porque es aquí donde vamos a poder entender el por qué están pasando todas estas cosas. En su gobierno, Él gobierna, pero vamos a ver aquí algo muy, muy puntual. Pongan mucha atención. Además de la preservación y de la provisión, Dios también gobierna el mundo. Sí, pero, vamos a ver ese pero. Como Dios es soberano, lo vimos, la soberanía de Dios,
Los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y voluntad permisiva. Su voluntad permisiva. Y cuando yo estudiaba esta parte, al instante se me viene la historia de Job. No puede uno entender la voluntad permisiva sin ir a la escritura y ver lo que pasó con Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Está de tarea. Versos capítulos 1 y 2. ¿Por qué la voluntad permisiva de Dios hizo que Satanás viniera y lo tocase? Ok, está de tarea. Entonces, como Dios es soberano, los acontecimientos importantes suceden bajo su vigilancia. Él está atento, Él no duerme, Él no se cansa. Están bajo su vigilancia y una voluntad permisiva. A veces Él interviene directamente según su propósito, un propósito redentor. Pero no obstante, hasta que Dios consuma la historia de su creación, Él ha limitado, Él mismo, escuchen bien, Él mismo ha limitado su poder y gobierno supremo en este mundo. Vamos a ver algunas citas. ¿Por qué les digo esto? Él se ha limitado. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, estamos viendo que no es el Dios todopoderoso con D mayúscula. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de parte de Dios y está hablando acerca de que dice que el Dios en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primer cita bíblica, en la cual Dios le está mostrando al apóstol Pablo que hay algo, y por eso les decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están ocurriendo tantas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta depravación, tanta muerte? Dice la Escritura, repito, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Hay incredulidad? Pues aún el Dios de este siglo va a cegar el entendimiento. Aunque escuches palabras con razón, con evidencias científicas, con evidencias arqueológicas, con evidencias de la creación de Dios, su palabra, pero toda la historia, aunque haya documentales que hablen que no fue la creación de Dios, sino que fue otras circunstancias. El Dios de este siglo lo que hace es cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esa es la oración de la iglesia, que resplandezca la luz del evangelio, que en medio de la ceguera espiritual venga esa luz de Dios, y que lo que ha hecho el enemigo, el Dios de este siglo, que al cegar el entendimiento sea despertado ese entendimiento, sea quitada esa venda de los ojos, sea quitado esos tapones de los oídos, los cuales no permiten escuchar, sea quitada esa grosura del corazón, ese engrosamiento del corazón, ese prepucio del corazón, el cual tiene que quitarse, porque está endurecido, está engrosado, tiene que circuncidarse. Pero la incredulidad, dice, pero el Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan que lo que tienen que circuncidar es el corazón y no su propio cuerpo, como lo hacían en aquellos tiempos. El Dios de este siglo cega el entendimiento de personas incrédulas, de personas que andan fluctuantes, que andan como papalotes, yendo de un lado hacia otro conforme el viento los lleve. Dios
está cegando el entendimiento de mucha gente incrédula, porque si fuera verdaderamente creyente, obedeciera a la palabra de Dios. Y en esto se conocerá que lo conocen a Él, si guardáis mis mandamientos, dice su palabra. Siguiente pasaje, primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero ¿qué pasa? El mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que Dios, pero aquí hay algo. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué en su poder permisivo Dios permite que haya muerte de pandemia, que haya muerte del huracán, que haya ríos desbordados? Porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, o muchas de las personas, están bajo no el gobierno de Cristo, no bajo el gobierno de Dios, sino que están bajo el gobierno de este mundo y el gobernante de este mundo, que es Satanás, y con todos sus ángeles caídos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque estás bajo el maligno. Porque estás bajo el maligno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía el Señor Jesucristo, porque sus obras estás haciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y decían los fariseos y los sacerdotes, no es cierto, nuestro padre es Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque hablas mentira. Porque vuestro padre es el padre de mentira. Y él desde el principio habló mentira, Satanás. Y si tú eres un mentiroso, eres hijo del diablo, hijo de Satanás, y estás bajo el maligno, y este mundo está basado en tanta mentira. Lucas capítulo 13, verso 16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Como el gobernante de este mundo, porque se está bajo el maligno, porque Dios le ha permitido que tenga el control. El Señor mismo, Jesucristo, cuando empezó su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo, y el mismo gobernante de este mundo, ¿qué le ofreció? Si postrado me adorares, yo te entregaré toda esta tierra. ¿Por qué ofrecía algo? Porque era de Él, porque Él la tiene bajo su dominio, bajo su poder, bajo su gobierno. De los que le obedecen. Yo no le obedezco. ¿Tú le obedeces? Estás bajo el maligno. Estás bajo su dominio. Estás bajo su control. Amén. Esta hija de Abraham, una mujer, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? Dice que ya tenía 18 años, enferma, encorvada. Yo no sé qué haya pasado con esta mujer, pero muchas mujeres, muchos hombres también, en los primeros meses de su enfermedad se desesperan, no van a Dios, no confían en Dios, no buscan a Dios, no se van al médico para que les dé un tratamiento, para que sean curados, sí, con un tratamiento, con un medicamento, pero confiando en la voluntad de Dios y confiando en que Dios le va, como decía el pasaje anterior, le va a dar también, le va a prosperar su salud física. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuántas personas se van con los hechiceros? Pasa un mes y no, vámonos, vente manita, te voy a llevar a una limpia. Vente manita, mira, vamos con el hechicero, vamos con el brujo, vamos a que te lean las cartas, quién te hizo mal. ¿Y sabes por qué viene la atadura después? ¿Y por qué no viene una sanidad? Yo estoy parafraseando, yo me estoy imaginando lo que haya pasado con esta mujer, yo no sé, pero algo que sí dice la Escritura es que Satanás
la tenía atada desde hace 18 años. ¿Cierto o no es cierto? Dice, y a esta hija de Abraham. ¿Hija de Abraham verdaderamente? Tal vez hija de Abraham, pero no hija de Dios. ¿Cómo ven? Tal vez no era una verdadera hija de Dios. Tal vez era hija de Abraham porque seguía las ordenanzas de Abraham, que en su momento fueron de preservación para la vida del pueblo de Israel, pero que después ya no fueron de preservación para el pueblo de Israel, sino confiaban primeramente en el Señor Jesucristo. Entonces, Satanás la tenía atada 18 años, encorvada, enferma. Y viene el Señor Jesús y le dice, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Le recriminaban los fariseos, le recriminaban. Desde el lunes o desde el primer día hasta el sexto día, podías haberla sanado. Pero el séptimo día, el día de reposo, no debiste de haberla sanado, le decían a Jesús. ¿No se les debía de desatar esta ligadura en el día de reposo? Si estaba bajo el maligno, si estaba atada desde hacía 18 años, cuando nos duele la cabeza o cuando sentimos una enfermedad. Imagínense, 18 años encorvada, con dolores en su cuerpo. Y aquí vemos algo, era Satanás. Satanás la tenía en opresión. Satanás tiene a mucha gente de esa misma forma, enferma, porque no han buscado a Dios verdaderamente, han ido a hechicerías, rituales, a las cosas que ofrece este mundo, pero no a lo que verdaderamente ofrece Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 4, dice la Escritura, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús, todo el libro de Gálatas es muy especial. El libro dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya tenemos la solución, ya tenemos la respuesta de cómo podemos librarnos del presente, de este siglo malo que estamos viviendo. Aquí está. Dios nos la da. Jesús mismo dice, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por tus pecados, para librarte del presente siglo malo. Porque el diablo, la función del diablo, el trabajo del diablo vino él a robar, matar y destruir. Te va a robar tu paz, te va a robar tu salud, te va a destruir tu vida familiar, tu esposa, tus hijos. Y no va a acabar ahí. Él te quiere matar. Y de esto nos quiere librar Dios. De esto te quiere librar Dios. Por eso se dio a sí mismo, para librarte del presente siglo malo, conforme a la voluntad. Esa es la voluntad de nuestro Dios y Padre. Que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque es por la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras haciendo holocaustos. No es por obras yendo a Chalma, yendo a bailar, yendo a la basílica. No es por obras yendo a Jerusalén a tomar el agua de no sé qué y de la cruz, etcétera, etcétera. El año pasado, mi tía y mi prima se fueron a Israel.
en un viaje que Dios, que su trabajo les permitió. Y en parte su confianza fue esa, que fueron a Israel, que fueron a Jerusalén, que visitaron el lugar donde nació Jesús, que visitaron lugares emblemáticos en donde había caminado Jesús. Y eso era una confianza, una falsa confianza. Porque si no conocieron a Jesús mismo, eso es lo que a mí me da mucha tristeza, porque ya murieron en estos días. Efesios capítulo 6, verso 12, casi terminamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La escritura es muy clara. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Tú le quieres hacer frente a estas potestades, a estos principados? Amén. Necesitas de Jesús. Necesitas de Jesús. Si tú no tienes a Jesús, no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Aún un pasaje en la Escritura, cuando se le iba a reprender a Satanás, el ángel dijo: que Jehová te reprenda, porque solamente Dios puede hacerlo. Nosotros no tenemos ese poder. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y que tienen el control de muchas cosas, de la sociedad, de la economía, que tienen el control de religiones, que tienen el control de muchas cosas, estos principados, estas potestades. Y por eso a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, se les va a señalar y se les va a perseguir. Porque los verdaderos hijos de Dios no van a participar de las acechanzas del diablo, de todas las ideas del gobierno, de las potestades de este siglo. La verdad no podemos, pero dice su palabra que todo lo podemos en Cristo, que Él es quien nos fortalece y Él nos va a dar la salida, juntamente con la prueba, la salida. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Repito nuevamente, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo venció en la cruz a la muerte, y dice que esto también es al diablo. Él ya lo venció. Él ya venció al gobernador de este siglo, al gobernador que tiene el gobierno de este mundo perdido. Él ya lo venció. Y Él quiere hacernos más que vencedores a cada uno de nosotros. Él quiere de verdad darnos la victoria. Hasta cuando venga Él con todo su poder, con toda su autoridad, hasta que Él determine los tiempos, porque de Él son los tiempos.
Pero vemos que los tiempos no son muy tardíos. Ya está próximo a venir nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida con poder y gloria. Y ya no va a venir en aquel asno, en aquel pollino, como dice la Escritura, sino que va a venir con gran poder y gloria a destruir completamente al gobernador de este siglo. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 4 y 5, y con esto terminamos. Dice la Escritura: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ese día el Señor va a reinar con todo su poder y con toda su gloria. Y va a deshacer todas las obras de Satanás, y aún Él las quiere deshacer desde este día. Todas las obras que Él ha hecho en tu vida, Él las quiere destruir. Gracias, Jesús. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos, dice, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios quiere que su iglesia esté preparada. Y Dios quiere que tú también estés preparado, y que te santifiques, y que cambies tus vestiduras rotas, que cambies tus vestiduras manchadas, que cambies tus manos, que laves tus manos manchadas de sangre, que limpies tus labios manchados de mentira, de maldad, de perversidad, por obras buenas, por acciones justas de los santos, como dice al final del versículo. Porque nuestro Señor Jesucristo no tarda, como algunos lo tienen por tardanza. Él viene pronto. Sí, ven Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo te pido que medites: ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿A quién es a quien tú le estás obedeciendo? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Por quién te dejas conducir en tu día a día? ¿Escuchas la voz de Satanás o escuchas la voz de Dios? ¿Obedeces las instrucciones o los mandamientos de Satanás? ¿O obedeces verdaderamente a Jesús? ¿A quién conoces? ¿A quién conoces más? ¿Conoces a Dios? Si tú me conoces, dice Dios, guarda mis mandamientos. Pero si tú no guardas los mandamientos de Dios, entonces, ¿los mandamientos de quién estás guardando? Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Él las vino a deshacer en tu vida. Él quiere deshacer todas esas obras de maldad. Pero aquí hay algo. Tú no has querido. La verdad, ¿por qué no se lo dices a Jesús? ¿Por qué no le dices, yo no he querido, Señor? He obedecido más
a la voz del diablo. He obedecido más a las instrucciones de Satanás. Porque me agrada, porque me gusta. Sé sincero con él. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras que vuestro padre hace, ustedes también las hacen. Y si tú estás haciendo las obras de Satanás, él es padre de mentira, tú estás mintiendo, eres un hijo del diablo. Pero poderoso es Dios, que se vino a dar a sí mismo. Y en eso podemos ver el amor de Dios tan grande, que provee una grande provisión para nuestra vida, para tu vida, al dar la solución, al dar el medio por el cual se pueden deshacer todas las obras de Satanás. Porque todo el que infringe la ley comete pecado. Y para eso vino Dios, para eso vino Jesús, para deshacer las obras de Satanás. ¿Quieres seguir como esa mujer encorvada? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevas? 5, 10, 15 años en las cuales Satanás tenía a esta mujer bajo su dominio. La tenía atada durante 18 años. Pero Jesús, el día de hoy, quiere desatar esas ligaduras de las cuales tú estás atado. Te tiene atado Satanás. Hoy te quiere quitar esas ligaduras. Hoy te quiere quitar esas cadenas. Hoy te quiere hacer libre nuestro Señor Jesucristo. Él te quiere hacer libre el día de hoy. El día de hoy. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, yo sé que tienes el control. Así es, Jesús. Tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Aunque le has dado hasta cierto tiempo la autoridad al diablo, a Satanás, para gobernar en este mundo, pero no le has dado la autoridad para gobernar a su iglesia, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Le has dado la autoridad, tal vez, esa voluntad permisiva para gobernar a aquellos que solamente te obedecen a ti, Señor. Pero a tu iglesia no, porque el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Porque esa es la provisión tuya, Señor, la providencia tuya, Señor. Y por eso esperamos en ti, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que vengas a liberar a todos que están en ese gobierno, en esa obediencia a Satanás, Señor. Que vengan a obedecerte a ti, Señor amado. Señor, que sea, Señor, una decisión rápida, porque hay una urgencia. Querido amigo, hay una urgencia. La decisión es tuya, el Señor Jesús ya lo hizo. Eres importante para Él. Él ha provisto lo más precioso, a su Hijo, para darte vida y vida en abundancia. Está en ti. Si lo tomas o si lo dejas, si lo desechas. ¿Cuál es tu decisión? Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta,
es nuestra confianza, Señor. Que tú tienes el control, Señor, de aquellos que te obedecen, de aquellos que te aman, Señor. De tu iglesia, Señor. De tu pueblo, Señor. Te damos gracias por tu palabra también, Señor Jesús, porque es vida a nuestras vidas, a nuestra alma. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.